se llega a producir ictericia y un cuadro de hepatitis. En el caso de la quinacrina, pues este es un colorante derivado de la acridina. Se llegó a utilizar como un antipalúdico y hoy como un tenífugo, es decir, aquellos que nos ayudan a la eliminación de tenias del organismo, y antigiardiásico. Esto tiene efectos hemáticos consistentes en agranulocitosis y anemia aplásica. En la piel puede presentar una coloración amarilla, dermatitis eczematosa, exfoliativa o liquenoide, y también tiene efectos sobre el sistema nervioso central, llegando a manifestarse como episodios de psicosis, convulsiones o unos trastornos visuales del tipo de escotomas. La siguiente, por favor. Bueno, esos son unos tóxicos a nivel de la médula. Dentro de las alteraciones en el transporte del oxígeno, pues tenemos el claro ejemplo del dióxido de carbono, que estos efectos son causados por un suministro de oxígeno deficiente, una utilización inadecuada del oxígeno y respiración alterada a nivel celular, pues por efecto del dióxido. Y estos efectos se dan particularmente en órganos con una alta demanda, en el caso del corazón y el cerebro. Como sabemos, pues hay muchas fuentes de dióxido de carbono. Dentro de los ejemplos más comunes están los incendios, los automóviles, parrillas, fogatas o estufas. ¿Cuántas personas no conocemos que a lo mejor viven en zonas rurales que pues utilizan las fogatas y todo eso pues para poder calentar la comida o para poder calentar su misma vivienda? Esto es muy peligroso. Y dentro de las manifestaciones que nos da es el dolor de cabeza, mareo, debilidad, manifestaciones a nivel metabólico como una acidosis, náuseas, vómitos, dolor en el pecho y un estado mental alterado. El siguiente. Otros ejemplos, en el transporte de oxígeno tenemos al cianuro y al uso de plantas cianógenas. El cianuro, pues su acción biológica lo caracteriza como un inhibidor enzimático no específico. Tiende a inhibir varias enzimas como la succinil deshidrogenasa, la superóxido dismutasa, la nitrasa carbónica, la citocromoxidasa y entre otras, bloqueando así pues la producción de ATP e induciendo hipoxia celular. El cuadro clínico de una intoxicación por cianuro nos manifiesta deterioro mental, trastornos visuales, usualmente por una atrofia del nervio óptico, también alteraciones tiroideas, dermatitis, que se caracteriza por un fondo en la piel de color cereza. Y bueno, aquí también tenemos algunos ejemplos de alimentos que tienen ciertas cantidades de cianuro que nos pueden llegar a dar una intoxicación por este, como pues el caso de las manzanas. Las manzanas, pues en sus semillitas tienen cantidades altas de cianuro. De hecho, por ahí había leído que aproximadamente creo que el consumo de 40 semillitas, pues hasta puedes morir por ello. Los duraznos, las cerezas, las ciruelas y entre otros alimentos. Siguiente, por favor. También tenemos aquellos que nos dan alteraciones en la hemostasis, como los salicilatos, donde dosis altas de estos disminuyen el nivel de la protrombina por su interferencia en la utilización de la vitamina K, lo cual da lugar a la presencia de hemorragias de diversa localización. Además que sabemos que estos tienen un efecto antiagregante plaquetario. En el caso del fósforo blanco, su acción principal es la destrucción del hígado por una hepatitis fulminante. La insuficiencia de este órgano va a conllevar una baja producción de protrombina, pues con el siguiente un cuadro hemorrágico. Y también tenemos a los venenos de algunas especies, como por ejemplo las serpientes del género Botrops, que tienen una acción hemorragipara. Y también tenemos otros ejemplos, como el de la cascabel sudamericana, de efecto hemolítico. Siguiente, por favor. Y bueno, llegamos a las características de la alimentación. Hemos visto en clases previas que una pues mala alimentación, una disminución de la ingesta de ciertos nutrientes, las alteraciones del mismo estilo de vida, como en el caso de los veganos, o pues también en el caso de los adultos mayores que ya no pueden pues comer ciertos alimentos, o las dietas exclusivas basadas en el consumo de leche de cabra, nos pueden dar manifestaciones por deficiencia principalmente de folatos, de vitamina B12 y hierro, que pues el resultado final termina siendo una anemia.
Siguiente, por favor. Llegando a los antecedentes gineco-obstétricos, nosotros nos vamos a interesar por el interrogatorio sobre la menarca, las características de la menstruación, el estado de nuestro paciente, si, bueno, si tiene actualmente un embarazo en evolución o como antecedente, y el uso de el tipo de anticonceptivos. La siguiente. En el caso de las características de la menstruación, lo que nos interesa aquí es el ritmo y las características de esta. En el caso de la duración, pues nosotros investigar si es una polimenorrea o una oligomenorrea. De lo que les voy a mencionar a partir de ahorita, pues nos van a interesar todo, pero un poquito más los excesos. Por ejemplo, en la polimenorrea, que sabemos que es una duración excesiva de los días de la menstruación, pero en cantidad normal, es decir, muchos días, pero normalito. En frecuencia, si de casualidad está cursando con un periodo de amenorrea o de opsomenorrea. La opsomenorrea es el flujo infrecuente de los ciclos con una duración aproximada de más de 35 días, o sea, sí es bastante. Y en el caso de la cantidad, si es una hipermenorrea o una hipomenorrea. Ya sabemos que pues, la hipermenorrea es un flujo uterino excesivo, pues con duración de los días normales, ya que estos excesos nos pueden dar como indicio una alteración en la coagulación, como lo podemos ver en el cuadrito rosa que les presento, que puede ser dado por una púrpura trombocitopénica, por la enfermedad de von Willebrand, la enfermedad de Glasman, una anemia de Fanconi, presencia de talasemia o de una leucemia. La siguiente. En el caso de un antecedente de embarazo o embarazo actual, es muy importante también tener conocimiento porque, pues como sabemos, este estado fisiológico pues, nos da un incremento del volumen plasmático al 50%. También habrá un aumento del hematocrito al 30%, por lo cual nos puede dar un síndrome de hemodilución. También se disminuyen las concentraciones de hierro y de ácido fólico como una anemia fisiológica de la gestación, es decir, por la alta demanda pues, de estas necesidades. Y también puede haber, bueno, hay un incremento de la síntesis de fibrinógeno, de factores de coagulación, lo que en las embarazadas se caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad. Siguiente. Y llegamos al uso de los anticonceptivos. Aquí también nos interesa saber qué tipo es, porque, por ejemplo, sabemos que el ácido fólico está absorbido pues, por la mucosa del intestino delgado proximal. Su absorción puede estar alterada por diferentes factores, es decir, aquellos que favorecen su absorción, como es el caso de la leche y la vitamina C, o aquellos que nos la alteran de una forma pues, que impiden la absorción de este, como es el etanol, la difenilidantoína y anticonceptivos orales, los que, por ejemplo, nos pueden llegar a dar manifestaciones de una anemia megaloblástica, pues por una deficiencia de folatos. Por eso es importante de todo lo que hemos hablado, conocer las características pues, del estilo de vida de nuestro paciente, de dónde vive y sus antecedentes, porque pues todo esto compaginado con las manifestaciones que ellos o ellas nos van a referir, tenemos que relacionarlos. Y bueno, hasta ahorita es todo por mi parte. Bueno, hablando un poquito del padecimiento actual, pues bueno, como sabemos, tenemos que interrogar al paciente sobre el motivo de su consulta para que nos dé en un orden cronológico tanto sus síntomas predominantes como si es que utilizó algún medicamento para los mismos. La clínica puede ser muy variada, obviamente. Si, por ejemplo, el paciente refiere que ha tenido fiebre persistente sin ninguna causa aparente, pues nos puede condicionar o nos puede orientar hacia una leucemia, linfomas o algún síndrome mielodisplásico. Si existen sudores nocturnos, pues podría también ayudarnos a orientarnos a la enfermedad de Hodgkin. Síntomas gastrointestinales, pues también nos puede eh, orientar hacia anemia, púrpura de Henoch-Sloan y porfirias, pero bueno, estas solo son algunas.
También si tiene síntomas neurológicos como confusión o déficit motores, o síntomas genitourinarios como priapismo, que aparece en drepanocitosis, dolor testicular en la leucemia linfocítica aguda, que no lo hemos visto como tema, pero puede llegar a metástasis a testículos. Y bueno, otro síntoma genitourinario es el color en la orina, que puede ser por algún tipo de hemólisis o porfiria, pero bueno, como les comento, nada más es para darnos una idea de la cantidad de síntomas que pueden ser tanto hematológicos, que pueden ser hematológicos y que nos pueden ayudar a la orientación del diagnóstico. Y pues ahora mis compañeros les van a hablar sobre la exploración física, que va a ser un gran complemento del interrogatorio. Bueno, buenas noches, compañeros. Ya terminando de hacer una anamnesis, pues por consecuente se continúa con una exploración física. La exploración física que les vamos pues a mostrar ahorita en la presentación va más que nada enfocada a una atención primaria, y la sistemática del examen físico se va a tornar en estos 9 pasos, que primeramente será una inspección general del paciente, posterior a eso, piel y mucosas, áreas ganglionares, cabeza y cuello, tórax, abdomen, extremidades, una pequeña exploración neurológica, exploración anorrectal y vulvovaginal. La siguiente, por favor. Comenzando con lo que es una inspección general del paciente, esto se empieza desde que el paciente llega, ya sea a la consulta, en ese momento se comienza a observar al paciente, se ve el aspecto general del paciente, si presenta, no sé, algún dolor o en general, cómo viene, en sí, la coloración de la piel. En muchas de estas cosas también se menciona que se debe ver la forma de la cabeza. Ahorita adelante les comento el por qué. Las características del pelo y la presencia de hemorragias, ya sea que el paciente presente una epistaxis o que tenga alguna lesión evidente y tenga la hemorragia ahí. Pero ahorita se los iré comentando más detalladamente. La siguiente, por favor. En cuanto a lo que es piel y mucosas, aquí se va a realizar mediante la inspección y palpación de esto. Nos dice que para este paso es esencial disponer de una fuente de luz adecuada, esto para observar pues bien lo que se necesita buscar para lo que estás buscando. En cuanto encuentres las lesiones, estas se deben de describir de la siguiente forma, de esta sistemática, que primeramente serían características en cuanto al tamaño, forma, el color, la textura de esta, y si estas presentan alguna elevación. La disposición, esta si presenta una forma anular, o ya sea que estén agrupadas en una forma lineal o que estas estén difusas. En cuanto a la localización y distribución de estas mismas, ya sea que tengan una distribución generalizada, regional, o ya ahí describir los patrones que tengan de distribución cada una de estas. La siguiente. Continuando con lo que es esto, en cuanto al color, por ejemplo, muchos pacientes que llegan, ya sea que sean anémicos, llegan con una palidez, es muy frecuente, o a veces que han tenido, ya sea en urgencias, que han tenido una pérdida muy grande de sangre, estos pacientes van a llegar pues pálidos. En cuanto llegan a otros pacientes que llegan con el color amarillento, presentan la ictericia, pues puedes, en cuanto a lo que es hematología, pues pensar en una anemia hemolítica. También se habla que el color se puede enmascarar, ya sea que las pacientes o pacientes usen cosméticos o bronceadores, o ya sea bloqueadores. Estos mismos pueden enmascarar el cuadro que esté presentando el mismo paciente. Se menciona que por esto mismo se debe observar lo que es la palma de la mano, las uñas y la conjuntiva, que en el caso de que es una ictericia, es donde primeramente se llega a evidenciar o se torna más evidente en estos casos. La exploración del lecho ungueal nos dice que es más fiable
que la conjuntiva, ya que en algunos casos, algunos pacientes pueden llegar a la consulta con una conjuntivitis y esto lo puede como enmascarar. En el caso de una poliglobia, estos pacientes presentan una eritrosis, un color rojizo, o también una pigmentación grisáceo metálica que llegan a presentar algunos pacientes con hemosiderosis. La siguiente, por favor. En cuanto a otras alteraciones de la coloración, hablando de hemopatías, se podrían presentar lo que es la púrpura, que serían estas manchas en la piel rojizas de mayor a 5 milímetros, que serían como tal extravasaciones sanguíneas subcutáneas, o ya sea también se presenta una en lo que es la púrpura senil de Bateman, que se ve la imagen de la derecha, la segunda, la de en medio, que lo llegan a presentar pacientes pues mayores, en lo cual pues como tal hay una piel atrófica, está más delgada, transparente y con estas manchas rojas violáceas. Lo que son los leucémides y los letálides. La letálide es esta primera que se encuentra aquí, la de la izquierda, y las leucémides son las de la derecha. Y esto nos habla de un proceso en el cual hay una afección en cuanto a la serie blanca. La siguiente, por favor. También nos mencionaba que en cuanto algunos pacientes pueden llegar ya sea con una infección cutánea, por ejemplo, un ectima gangrenoso, un herpes zóster, ya sea localizado o general, y esto, si estás pensando en un padecimiento hematológico, puedes pensar en una granulocitopenia. En cuanto a las petequias, estas son lesiones puntiformes de 0.5 centímetros de diámetro o menos, de color rojizo. Estas no llegan a ser elevadas, estas no desaparecen a la vitropresión y estas casi siempre son asociadas a lo que es una trombocitopenia. Y son de la imagen que se ve ahí del ojo. Y continuando con esto, también algunos pacientes pueden llegar a lo que presentar son hematomas, que como tal en sí son colecciones de sangre extravasada, ya sea en el compartimento subcutáneo o intramuscular. Estas llegan a ser dolorosas, son evidentes, casi siempre pueden ser grandes, y también el tamaño, como les decía, puede ser variable dependiendo de la lesión y la cantidad de sangre que se haya extravasado. Y en pacientes igual que lo pueden presentar, hablando hematológicamente, podrían ser pacientes que presentan una hemofilia, sería la hemartrosis, sería como una acumulación de sangre en las articulaciones, o ya sea hematomas, que es lo que llegan a presentar este tipo de pacientes con hemofilia. Hablando de lo que es una púrpura vasculítica, por ejemplo, en la enfermedad de, perdón, como lo mencioné, no lo sé mencionar, pero es Schoenheim-Enoch, el cual es una púrpura igual tipo petequial, pero la característica de esta es que se presenta en extremidades inferiores, como la que se ve ahí en la imagen de la derecha. Entonces, esta es la que se llega a presentar con un predominio inflamatorio. La siguiente, gracias. También pueden presenciarse lo que mi compañera había mencionado, lo que es la enfermedad de Rendu-Osler, que también se conoce como telangiectasia hemorrágica hereditaria, que como tal, los pacientes llegan a presentar pequeños angiomas, ya sea que lo presenten en orejas, yema de los dedos, región sublingual, labios, nariz o lengua. Ahí les puse imágenes de cómo es que lo llegan a presentar en las zonas superiores, las 3 de arriba, cómo pues llegan a presentarse algunos de esos pacientes y se puede sospechar de esta enfermedad en el caso de que nos llegue uno de estas características. También podrían presentarse lo que son las hemorragias cutáneas extensas, esto pensándose en un CID. También hablando de la equimosis de color violáceo, otra vez retomando lo mismo, que sería de la púrpura senil de Bateman, que lo llegan a presentar estos pacientes en el dorso de las manos, en los antebrazos, y casi siempre son de personas ancianas o ya sea caquécticos. Y esto se da principalmente porque estos pacientes presentan una hiperfragilidad capilar. La siguiente.
Ya entrando lo que son las áreas ganglionares, aquí lo que se va a hacer igual inspección para ver el tamaño, para ver si no tiene un cambio de coloración, y también se va a hacer la palpación para ver si también ya confirmando, a ver si está agrandado o no y presenta dolor o no el paciente. Entonces, esta palpación se dice que se va a hacer con los dedos anular, medio e índice. Y siempre se debe de explorar ambos lados de las áreas ganglionares, como podría ser las más comunes serían las preauriculares, las occipitales, las cervicales y las axilares, aunque podrías ir más para abajo, tendrías las epitrocleares o las inguinales. En cuanto a la palpación abdominal, en algunos casos que se pueda llegar a hacer, se pueden evidenciar lo que son adenopatías mesentéricas o ya sea visceromegalias, que ahorita los iré comentando. En la palpación de las adenopatías se debe valorar como tal el tamaño, la consistencia, la sensibilidad de estos, la adherencia y la localización. La siguiente. El tamaño, como tal, nos mencionan de que no hay como una medida exacta en la cual nos afirme que hay una adenopatía patológica. Bueno, también ahí dice que si tiene un diámetro mayor a lo que son 2 centímetros, aquí ya se empieza a considerar patológica. Pero como tal, no hay un tamaño que nos diga que esto sí es patológico y esto no. Se valora lo que es la consistencia, la sensibilidad y la adherencia. Y en cuanto a las adenopatías dolorosas, y estas se dan principalmente por procesos que ya sean inflamatorios o infecciosos. Y en cuanto a lo que es esto, a veces se llega a presentar que la piel que recubre esta zona de los ganglios se presenta enrojecida o caliente. La siguiente. Continuando con las áreas ganglionares, también hablando de lo que son adenopatías de consistencia elástica o gomosa, como se le llega a decir. Estas llegan a ser indoloras y estas son móviles. Casi siempre se presentan como que sean múltiples y estas del tamaño son simétricas y estos se presentan en lo que son linfomas y leucemia linfática crónica. En cambio, cuando hay adenopatías que ya sean muy duras o indoloras y la consistencia es pétrea y estas no tienden a ser móviles, se puede sospechar, hay una alta sospecha de lo que es una neoplasia y en muchos casos, también ahí lo mencionan en la bibliografía, que puede ser como un diagnóstico temprano para este tipo de pacientes que muchas veces, a veces nada más se obvia y ya se deja el paciente. Entonces, cuando palpes y sientas que presenta este tipo de adenopatías, pues puedes sospechar este tipo de infección. La siguiente, por favor. En cuanto a la localización, estas pueden ser localizadas o generalizadas. En cuanto a las localizadas, esta se da principalmente por una infección ya sea regional o porque hay una neoplasia ahí y esta es como zona de drenaje de esta misma. En cuanto a las generalizadas, esto se da muchas veces por enfermedades infecciosas, como podría ser una rubiola, y estas las presentan con adenopatías retroauriculares y estas tienden a ser dolorosas. En lo que es mononucleosis infecciosa, las adenopatías se dan en laterocervicales, occipital, y estas tienden a igual a ser dolorosas. En hemopatías malignas se presenta lo que es igual generalizada, y estas se dan en leucemia linfoblástica, leucemia linfática crónica, y esta es como una gangliosidad múltiple y son simétricos, y lo característico es que se presentan en lugares poco habituales, como serían las zonas popítleas y las epitrocleares. La siguiente. En cuanto a la cabeza y cuello, nos mencionaba ahí que sería igual, tal vez no se puede presentar como la imagen de ahí, de que muy exagerado, pero pues sí se podría presentar lo que es la turricefalia. Presenta la frente alta, una bóveda cilíndrica hacia arriba, y estos pacientes
casi siempre que presentan todas estas características van a estar asociados muchas veces a lo que es la esclerosis hereditaria. También nos menciona que hay que explorar el cuero cabelludo, esto ya sea palpándolo y registrando lo que es la textura, el color, el aspecto del cabello. Como tal, por unos ejemplos para poner, pacientes con anemia perniciosa tienden a presentar muchas veces un cabello un tanto más blanco, y en cambio lo que es anemia ferropénica, el cabello de estos pacientes es un tanto más fino y es frágil. La siguiente. En lo que igual continuando cabeza y cara, también se puede lo que es ver lo que son las facies. Por ejemplo, en una facie de color pálido se puede sospechar de un paciente anémico o con pérdida de sangre. Facies de color rojo intenso que presenten mejillas, nariz, oreja, labios pues rojos, más una quemosis conjuntival, se podría sospechar igualmente de una poliglobulia, con simplemente inspeccionando al paciente. Igual facies color pálido amarillento, inexpresivas, que el paciente se presente abotargado, que presente caída de pestañas. También se puede sospechar una anemia por hipotiroidismo. Igual un paciente ictérico que presente la facie ictérica, pues se puede pensar en una anemia hemolítica como tal. El siguiente. Gracias. También se debe evaluar lo que es la boca, toda la que es la cavidad oral. En cuanto a la boca, lo que debemos explorar primeramente son los labios, y lo que se va a valorar es el color, en el cual en muchos pacientes anémicos se llega a presentar un color pálido de estos, y también el color rojo en lo que es la poliglobulia. Por ejemplo, en anemia ferropénica es característico la presencia de quelitis angular, como se ve en la imagen de ahí de abajo, que es la segunda. También, como les había mencionado anteriormente, se llegan a presentar lo que son los angiomas en la enfermedad de Rendu-Osler, que sería con la primera imagen de la inferior izquierda. Al igual, ya entrando a lo que es la mucosa de la cavidad oral, se van a evaluar como tal encías, mucosa bucal y cara interna de los labios, evaluando si no presenta ya sea que presente gingivorragias o que presente úlceras que nos puedan orientar hacia algún padecimiento, como por ejemplo en la presencia de úlceras que sean grandes y necróticas, irregulares y profundas, y estas muchas veces son dolorosas. Se puede llegar a presentar en un paciente que tenga una neutropenia. Igual en muchos pacientes con una neutropenia cíclica, al evaluar la cavidad oral como tal, estos pacientes tienden a presentar una pérdida de dientes, y como tal, también en leucemia aguda se llega a presentar lo que es una gingivitis hemorrágica, una hipertrofia de la que son las encías en una leucemia monocítica aguda, las aftas, como les estaba mencionando, la granulocitopenia crónica, y también vesículas hemorrágicas o púrpura en una trombocitopenia. Gracias. Y todo lo que les menciono es nada más como para tener una idea general de muchos diagnósticos, porque abordar cada uno de ellos sería muy extenso, pero pues nada más es como ir pensando que si te llega un paciente de esas características, ir como sabiendo o tener una idea de lo que puede ir teniendo e ir derivándolo. En cuanto a lo que es cabeza y cuello, también se puede hacer lo que es la exploración ocular, en el cual vamos a valorar como tal la coloración de la conjuntiva y esclerótica, y también fondo de ojo. En muchos pacientes de la esclera puede estar ictérica, un color amarillo, y puede ser en pacientes igual con anemia hemolítica. El color rojo intenso por ingurgitación, esto se puede dar en pacientes con poliglobulia. En hemorragias retinianas, como se ve ahí en la exploración de fondo de ojo, puede ser dado por pacientes que presenten alguna trombocitopenia, o ya sea que presenten una retina muy coloreada por ingurgitación de los vasos retinianos en una policitemia vera. La siguiente. Gracias, todo de mi parte.
Hola, buenas noches, compañeros, doctor. Pasando al apartado del abdomen, bueno, esta exploración, principalmente, pues, cuando nuestro paciente llegue por una consulta eh, hematológica, pues, eh, principalmente, pues, debe realizarse con nuestro paciente en cúbito supino, con los brazos por el costado, mencionarle a nuestro paciente que debe estar relajado, la musculatura abdominal, pues mencionarle esta parte, ¿no? Que se mantenga relajado, que no se tense, que no, y pues sobre todo, ¿no? Que nos refiera, pues, donde sea doloroso. Esta exploración abdominal se va a llevar a cabo por medio de la inspección, palpación, la percusión y la auscultación. ¿Ok? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, si pasamos a la inspección del abdomen, principalmente lo que vamos a buscar va a ser la presencia de algún tipo de tumoración. Esto, pues, principalmente nos vamos a dar cuenta porque pues va a variar en la forma y tamaño del abdomen. Esto, pues, mencionaba la bibliografía que puede ser por la presencia de masas adenopáticas, como en el caso, estas se pueden dar en el caso de la leucemia linfática crónica o en linfomas no Hodgkins, que pues vamos a ver un poco más adelante. O también puede darse por, bueno, a causa de estas deformaciones, digámoslo así, por una distensión abdominal, dado a una esplenomegalia, que por lo regular puede ser de gran tamaño, esto debido a una mielofebritis idiopática o a una leucemia mieloide crónica. Le podemos dar la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, si pasamos a lo que es la palpación, pues en la palpación vamos a buscar o vamos a intentar encontrar la existencia de visceromegalias. Esto, pues, principalmente va a ser enfocada sobre dos órganos primordiales en la hematología, como lo son el vaso y el hígado. ¿Ok? También en esto, pues, vamos a buscar algún tipo de tumoración o áreas dolorosas. Si nos enfocamos un poco más a la palpación y a la exploración del hígado, vamos a tener diferentes procedimientos que podemos llevar a cabo. Existen aproximadamente 5 procedimientos. Quise abarcar estos 3 que a mi consideración, y bueno, también en semestres pasados nos habían comentado que son las más utilizadas en el hospital. Bueno, iniciando por el procedimiento de Matthew, como lo muestra la imagen, el médico se tiene que colocar por la parte de atrás del hombro derecho. En esta técnica, bueno, en este tipo de procedimientos se van a flexionar los dedos y se va a tratar de enganchar entre ellos el borde anterior del hígado. Esto, pues, para que aprovechemos el descenso al momento. Bueno, vamos a pedirle a nuestro paciente que haga una inhalación y con esto, pues, aprovechar el descenso inspiratorio del órgano. ¿Ok? La siguiente, por favor. Es el procedimiento, el procedimiento de Gilbert. En se van a colocar las manos sobre la pared abdominal, unidas por las puntas de los dedos, así como lo muestra la imagen. Esto, pues, va a ser a una manera de que la mano derecha apunte hacia arriba y la mano izquierda, pues, sea en sentido contrario. Esto, pues, igual le vamos a pedir a nuestro paciente que respire profundamente y vamos a empezar a palpar, empezando desde la fosa ilíaca derecha
y con esto vamos a intentar que se haga pues la presión con la punta de los dedos, que vamos a ir ascendiendo poco a poco hasta encontrar el borde hepático, ¿ok? En caso de que exista una visceromegalia, un agrandamiento del hígado, pues va a ser palpable, ¿ok? Y por último, después de la siguiente, por favor. Vamos a encontrar el procedimiento de Chaufard. Esto menciona en la bibliografía que la mano derecha de nosotros se va a ubicar sobre la cara anterior del abdomen, por debajo del borde costal, y la otra mano, la izquierda, la vamos a colocar en la región lumbar. Esto se va a hacer presión entre ambas manos y en las inspiraciones profundas, igual le vamos a pedir a nuestro paciente que haga esto, se va a intentar sentir el hígado que pasa entre ambas manos, ¿ok? De hecho, menciona la bibliografía que esta es la técnica más utilizada y pues es la más importante, entonces para que la tengan en consideración y recuerden, la mano izquierda pues se va a colocar en la parte de atrás y por la mano derecha se va a aplicar sobre la cara anterior del abdomen y vamos a intentar buscar o que pase el órgano entre ambas manos, ¿ok? La siguiente, por favor. Ok. Pasando a la auscultación. Bueno, en esto pues menciona que va a ser cuando nosotros intentemos con nuestro paciente hacer algún tipo de auscultación, con el simple hecho de tener un roce o un pequeño movimiento en el hipocondrio izquierdo en un paciente que presente esplenomegalia, principalmente en pacientes que sean de gran tamaño estas esplenomegalias, pues nos van a referir un dolor intenso en esa región. ¿Ok? Esto pues nos va a indicar, bueno, mencionaba un caso muy extremo en el caso de un dolor intenso, que nos menciona que puede indicar la existencia de periesplenitis por un infarto esplénico. Esto pues es que el vaso esté totalmente, digamos, pues sí, como fragmentado, ¿vale? Podemos dar a la siguiente, por favor. Bueno, pasando a la exploración de extremidades, bueno, las extremidades superiores, pues es de la manera que vamos a empezar con el paciente. Estas pues las debemos explorar principalmente observando dedos y las palmas de las manos, ¿ok? En cuestión a las uñas, se debe de, aquí les puse este cuadrito lo más fácil posible, y pues también un poco repitiendo lo que mencionó mi compañero Edgar, porque también me voy a meter a pues a la coloración de la piel y todo esto, pero bueno, en cuestión de uñas se debe valorar su color. En el caso de que sea pálido, pues vamos a relacionarlo con una anemia, y en el caso de que sea rojo, a una poliglobulia. En cuestión al aspecto de las uñas, esto ténganlo muy en consideración y recuerdo lo que yo creo que ya lo saben la mayoría, el aspecto de unas uñas aplanadas, estriadas, quebradizas y con una manera cóncava hacia arriba, si está bien dicho así, o bueno, se conoce también en forma de cuchara o también denominada coiloniquia. Esta coiloniquia va a ser un signo típico de una anemia ferropénica, ¿ok? Entonces que no se les olvide el término de coiloniquia, ¿ok? Que es un signo típico de la anemia ferropénica en forma de cuchara, para no revolvernos. Y en el caso de encontrar una uña en forma de vidrio de reloj, ¿podemos dar a la siguiente, por favor? Bueno, esta es la forma de la coiloniquia, que les reitero, signo típico de la anemia ferropénica.
La siguiente, por favor. Y estas uñas son en forma de vidrio de reloj y algunas bibliografías mencionan que se pueden encontrar en una forma cianótica y en algunas otras menciona que también se pueden encontrar rojizas. Estas nos pueden sugerir igual una poliglobulia, ¿ok? La siguiente, por favor. Si pasamos al color de las palmas de la mano, podemos encontrar que en una enfermedad de Rendu-Osler, esta enfermedad, para hablar realmente pues muy poco de ella, este síndrome también es conocido como una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Va a ser un desorden vascular, el cual va a estar caracterizado por la presencia de telangiectasias y malformaciones arteriovenosas, ¿ok? Entonces, esto es así como que muy por encima de lo que es, pero en esta enfermedad principalmente, pues vamos a encontrar las yemas de los dedos, se pueden encontrar angiomas, mencionaba la bibliografía que pueden ser pues de tamaños variables. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, compañera? Que son estas son muy característicos de esta enfermedad o síndrome de Rendu-Osler. Entonces recuerden que estos angiomas, pues es característicos de esta enfermedad, ¿ok? El color de la palma de las manos, pues ya se los había mencionado igual mi compañero anterior. Pues en el caso de que sea pálido, pues nos puede referir a una anemia y en un color rojizo, pues una poliglobulia. En el caso de las extremidades inferiores, pues en estas se pueden observar un linfedema por un bloqueo linfático debido a una neoplasia, por ejemplo. Esta menciona que se puede dar por un signo de piel de naranja, ¿ok? También menciona un poco sobre y úlceras en esta región de las extremidades inferiores. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor, compañera? Bueno, pasando a una exploración neurológica, pero pues todo enfocado a hematología, pues menciono solo algunos signos del sistema nervioso que debemos de recordar solamente para nuestra exploración dirigida a la hematología y pues que se asocia a procesos hematológicos. En el caso de de algunos signos, podemos encontrar accidentes hemorrágicos cerebrales, que pueden ser originados por una trombocitopenia. También tenemos síndromes de compresión medular, por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin, pues igual, pues más adelante se va a hablar aún muchísimo más de ello y del mieloma múltiple, ¿ok? Y también mencionaba sobre una mielosis funicular en la anemia perniciosa. También menciona algunas otras como el síndrome del túnel carpiano y la polineuropatía periférica. Esta va a estar desencadenada por una amiloidosis secundaria al mieloma múltiple. Pues la verdad es que igual no me quise adentrar tanto a cada una de las patologías, pero pues es lo que tenemos que tener en consideración en cuanto a una exploración neurológica relacionada a procesos hematológicos. ¿Puedes dar la siguiente, por favor, compañera? Bueno, en cuanto a una exploración anorrectal y vulvovaginal, bueno, esta puede evidenciar la existencia de ulceraciones necróticas en algunos pacientes que cursen con la enfermedad de con una granulocitopenia y pues menciona también algún tipo de fracaso hematopoyético por una invasión cancerosa. Esto pues ya entrando a procesos más avanzados de la enfermedad. Y sería todo.
Y bueno, como sabemos, ya el último apartado de una historia clínica también incluye estudios de laboratorio o de gabinete. Van a ser muy variados, va a depender de la patología que se esté buscando o también pueden ser estudios de laboratorio que el paciente lleve de pues, que se haya realizado anteriormente. Como ya el tema del laboratorio nos lo mencionaron nuestros compañeros la clase pasada, pues solamente añadimos este par de diapositivas con los valores normales de biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, los tiempos de coagulación y la química sanguínea, pero bueno, esto ya sería todo en nuestra parte y seguiríamos con el cuestionario. Entonces, bueno, ¿quién me puede decir cuáles son los 3 parámetros que nos mencionó Edgar que se toman en cuenta a la hora de describir una lesión? Las características, la disposición y la localización. Sí, muy bien. Bueno, respecto a lo que nos mencionaba Natalia, ¿qué provoca la toxicidad por cloranfenicol y radiaciones? Aplasia medular. Y bueno, ¿cuáles son algunas causas de color oscuro en la orina? Hemólisis y porfirias. Sí. Bueno, ¿cuál es la fase característica de un paciente con una anemia hemolítica? La fascia ictérica. Sí, correcto. También, ¿cuál es la triada que mencionamos sobre la enfermedad de Rendu-Osler? Telangiectasias, epistaxis y antecedentes familiares. Sí, así es. Bueno, también Natalia nos mencionaba por qué es relevante el uso y tipo de anticonceptivos en la historia clínica hematológica. Por la relación que tiene la deficiencia de folatos y su relación con la anemia megaloblástica. Sí, sí, Ale. Y bueno, ¿cuál es la relación de la anemia hemolítica con la litiasis biliar? Es el aumento de bilirrubina por hemólisis. Sí, es correcto. Y bueno, ya sería todo por nuestra parte. Muy bien, ¿preguntas? ¿Todo quedó claro? Bien. Enfermedades que se produzcan dentro de la ficha de identificación, tenemos la edad y el sexo. Menciónme algunas de edad. De acuerdo a edades, ¿qué enfermedades se pueden condicionar? Pues de edad, las anemias hereditarias, en la edad más adulta, anemia megaloblástica, por eso. ¿Qué más? ¿Qué se refiere a eso? Sí. En niños, La Pues la hemolítica en el leucemia recién nacido. linfocítica aguda es bastante, bueno, es la más común en niños. Anemia ferropénica en niños también. En embarazadas. ¿Qué más? Mononucleosis. ¿Qué otra cosa? Púrpura de Rubiola. ¿no? La púrpura de género se presenta con mucha frecuencia, menores de qué edad. Menores de 5 años, ¿no? ¿Qué más? En recién nacidos, La enfermedad hemolítica de recién nacido. enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿qué más? La enfermedad de von Willebrand. Puede ser von Willebrand, ¿qué otra cosa?
En los adultos, mieloma múltiple, ¿qué más dijeron? Leucemia mielocítica crónica, linfoma no Hodgkin, en ancianos, enfermedades mielodisplásicas, linfoproliferativas, leucemia mielocítica crónica, ¿sí? ¿Qué más? Mieloma múltiple. En ese tipo de pacientes se ve. Bien, en jóvenes, El uso de anticonceptivos puede llevar alguna anemia. más que anemia, ¿qué sería? El uso de anabulatorios como el dietil-etilvestriol y L-asparginasa predisponen a la trombosis, ¿sí? Eso también es muy importante. ¿Qué más? Pues también puede ser por deficiencia de hierro, ¿no? Por ejemplo, con la menstruación. Así es. Esto también se da en cuanto al sexo. En cuanto al sexo, ¿qué tenemos? En la mujer, ¿qué predomina? La anemia ferropénica, ¿no? Ya mencionamos. ¿Qué más? ¿Qué más en la mujer? La inmunización materno-fetal, ¿no? Es en la mujer que se presenta exclusivamente. También en el embarazo, pues la condición de un estado de hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad, bien. Y en el hombre, en el sexo. Hemofilia. Hemofilia, ¿sí? ¿Qué más? Mieloma múltiple, Hodgkin, ¿qué más? Enfermedades linfoproliferativas, primordialmente. ¿Cuáles son las enfermedades ligadas al cromosoma X? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál más? Anemia sideroblástica, hemofilias tipo A, tipo B, la deficiencia de glucosa 6-fosfato y deficiencia de fosfoglicerato sinasa. Autosómicas dominantes, ¿cuáles son? Porfiria, esferocitosis, eritrocitosis y talasemia. Autosómicas recesivas, deficiencia de factor 10, 11, von Willebrand y anemia de células falciformes. ¿Sí? Bien, en cuanto a la dieta, ¿qué nos interesa? Bueno, en cuanto a región, en área geográfica. Por ejemplo, en personas afroamericanas se da la drepanocitosis. Eso es, ¿qué más? Mediterráneo, talasemias, fabismo, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Judíos, anemia de Fanconi.
nórdicos, anemia perniciosa, ¿sí? Primordialmente. ¿Nos interesa el grupo IRH? Pues sí, ¿no? Vamos a ver una plática de transfusiones. El grupo A, ¿en dónde predomina? Occidentales, europeos, raza blanca y americanos. El O, el grupo ¿En América? ¿dónde? Norteamericanos. Norteamericanos, mexicanos, ¿no? Es casi de manera es opositivo. ¿Sí? Y B, en los orientales, en los chinos, en los hindús, ¿sí? Entonces es bien importante conocerlo. Bien. Ahora bien, en cuanto a la dieta, ya mencionaron deficiencia de folatos, ¿en qué tipo de pacientes? En Adultos mayores. Adultos mayores, ¿no? Ancianos ya, como tal. Deficiencia de anemia ferropénica, ¿en qué pacientes? Que no comen qué. carne. Veganos. Veganos, sí, que no comen carne, que no toman leche. ¿Sí? Y hay otra alteración que se llama fabismo. ¿En qué tipo de pacientes se presenta esto? Es En una la- variación cuando presentan glucosa 6-fosfato al consumir aguas. Eso es deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Comen habas y se produce la hemólisis importante. Ese es uno en cuanto a alimentos. Vamos a ver posteriormente que hay también algunos fármacos que pueden desarrollar esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, bien importante todo esto. ¿Sí? Ingesta de hojas verdes crudas que producen. Yo me dedico a comer hojas verdes, verdes y no como todo lo demás. Inhiben el efecto anticoagulante de los anticoagulantes orales. ¿Sí? ¿Qué fármacos producen déficit de vitamina K al barrer la flora bacteriana, microbiana? Y estos potencian los efectos de anticoagulantes orales. Antibióticos de amplio espectro. ¿Sí? Es bien importante el interrogatorio, ¿sí? ¿Qué más? DFH, los AINES, hipoglucemiantes orales. Son una serie de fármacos que nos van a producir trastornos hematológicos muy importantes. Ahora bien, ¿quién inhibe el efecto de los anticoagulantes también orales? La aspirina, ácido acetilsalicílico. Sí, rifampicina, diuréticos y barbitúricos. ¿Qué antibióticos o qué fármacos más bien nos producen crisis hemolíticas en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? AINES, paracetamol, fenotiacidas, primaquina, sulfas, clorafenecol, penicilina. Entonces vean, son bastantes los fármacos asociados a las habas en ese tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Qué medicamentos nos producen anemia hemolítica autoinmune? Hipoglucemiantes orales, antipalúdicos, penicilinas, alfa-metildopa, DFH. Vean ya cuántos medicamentos hemos visto ahorita que nos condicionan alteraciones hematológicas. Ahora bien, ¿qué nos produce una hipoplasia medular? ¿Qué alteraciones?
Ya mencionaron uno o algunos de ellos. El cloranfenicol, los citostáticos, los antidiabéticos, aguas con los antidiabéticos. ¿Qué más? Las radiaciones, las hidantoínas. Dantoínas, ¿qué más? Algunos insecticidas. Insecticidas, ¿qué más? Acetaminofén, sulpas, penicilina, carbamazepina, oxifenilbutazona, indomitacina, ibuprofeno, benceno, ¿sí? Antitiroideos, la cimetidina, que realmente ya la quitaron. ¿Qué más? Ciclofosfamida, metotrexate. Metotrexate se utiliza mucho en aquellos pacientes con artritis, ¿no? Y dentro de los algunas infecciones que producen la aplasia medular, ¿cuáles son? El parvovirus B19, la hepatitis puede condicionar también, y una alteración congénita que la anemia de Fanconi, ¿no? Que ya la había mencionado también. Entonces vean cuántos fármacos conducen a alteraciones importantes, ¿sí? ¿Qué nos condiciona? Dentro un fármaco que nos condiciona una leucemia mielocítica aguda que se da si se da por periodos prolongados, ¿cuál es? Los agentes alquilantes. ¿Qué nos produce además de la DFH? Predispone a que una hiperplasia linfoide en una linfoma no Hodgkin, ¿no? Nos puede condicionar esto. Vean, son preguntas del examen, porque lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos de nuestros, incluso familiares, no toma hipoglucemiantes? Bastantes, ¿no? Que nos pueden condicionar, ¿qué? Una anemia hemolítica aguda. ¿Qué más de los que dijimos? Barbitúricos, diuréticos, que inhiben los anticoagulantes orales. Hay que tener esto en mente porque si no estamos dando medicamentos y esto nos puede condicionar alteraciones, hay que suspenderlos o cambiarlos o en el caso de la anemia de la aplasia medular, entonces hay que retirar los fármacos, ¿no? Que nos estén condicionando, que nos puedan condicionar todo este tipo de alteraciones. Bien. El síndrome de Down-Klinefelter, el síndrome de Cosman, predisponen a una leucemia mielocítica, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta también esto. El virus de Epstein-Barr, ¿a qué predispone? Al linfoma tipo Burkitt. Ya lo vamos a ver que la mayor parte, del 90%, tiene este tipo de virus de Epstein-Barr. Por ejemplo, las infecciones, infección por estreptococo en un paciente de 5 años con una púrpura que ya había mencionado, ascendente de miembros inferiores glúteos, que se acompaña de síndrome de insuficiencia renal, dolor abdominal y artritis, ¿sí? Que son las 4 alteraciones importantes. Es un síndrome de ¿qué? De púrpura de Henoch, ¿sí? Pues ya ahí vamos complementando todas las entre exploración física y antecedentes como tal. Bien, entonces, ¿qué nos condiciona una trombosis? ¿Qué mencionaron? Los anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales, ¿sí? Una transfusión sanguínea es muy importante, ¿no? Porque hay que ver si tiene el antecedente de una transfusión sanguínea y si bien al transfundir al paciente condicionó alguna reacción adversa, ¿sí? A esta transfusión, como es una anafilaxia urticaria, una reacción de
febril, un daño pulmonar, o un problema bacteriano, ¿no? Por infección de esta transfusión. Entonces, bien importante tener en cuenta estos. El virus de Epstein-Barr también nos va a condicionar, bueno, ya lo dijimos, una linfoma no Hodgkin. ¿Cuál es la fiebre de Einstein? ¿En qué patología se da? En la enfermedad de Hodgkin. Ahora bien, enfermedad de Hodgkin, ¿cuál es la característica de esta fiebre? Da fiebre de 6 a 7 días, 38 grados, por ejemplo. Se quita y a la siguiente semana nuevamente es repetitiva, da la misma fiebre. Bien, ya que estamos en linfoma de Hodgkin, ¿cuál es la característica del ganglio del linfoma de Hodgkin? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los síntomas B del linfoma de Hodgkin? De todo lo que dijeron ya lo vamos agrupando. Pues el linfoma de Hodgkin, los ganglios son de gran tamaño. ¿Qué más? ¿Qué mencionaron los ganglios? Es no doloroso, móvil y ¿qué más? Y de características gomosas, ¿sí? Es la característica del ganglio de Hodgkin. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas B de linfoma de Hodgkin? Son 3. Es fiebre, sudor nocturno y pérdida de peso. ¿De cuánto? No sé exactamente, doctor. Bien. Creo que Es superior al a... menos 10% del peso durante 6 meses. 10, sí, exactamente. 10 kilos en los últimos 6 meses. Entonces, la tríada es fiebre, tipo de Pale-Einstein, ya vimos. ¿Qué más? Sudoración nocturna y ¿qué más? La pérdida de peso. Y pérdida de peso, ¿sí? Esa es la tríada de los síntomas B. Y hay unas características del ganglio. Ahora, el ganglio no duele, pero si el paciente toma alcohol, le va a doler. Es otro dato característico del linfoma de Hodgkin, ¿sí? Ya para ir agrupando. Bien, si tienen un ganglio infeccioso, ¿cómo lo van a descubrir que es por una infección? Que es doloroso, presenta eritema, está agrandado. Eritema, ¿qué más? Está agrandado, tiene mayor tamaño y es doloroso. Y el antecedente de un proceso infeccioso, sí. Si es un cáncer, ¿qué mencionaron? ¿Lo mencionaron ustedes? No tiende a ser móvil, no es doloroso y pues no presenta el eritema. No hay eritema, es pétreo, lo palpan como si fuera una piedra, ¿sí? Y está adherido. Y si es una tuberculosis, Muchos de estos llegan a fistular. fístula, ¿no? Como tal, es la característica. Bien, y si tienen un ganglio supraclavicular del lado izquierdo, ¿qué sospechan? ¿Y cómo se llama ese síndrome? Es el ganglio de Virchow. Ganglio de Virchow. ¿Qué tumor?
digestivo, pulmón o renal, o las tres. Es digestivo. Digestivo. Ganglio supraclavicular del lado derecho, ¿qué tumores? De pulmón, ¿no? Pulmonar. Entonces, con esas características ya nos podemos guiar como tal que en dónde está el problema, ¿sí? En cuanto a ganglios. Bien, ¿cuál es la leucemia que nos da una esplenomegalia hasta fosa ilíaca izquierda? Y obviamente que una de las sintomatologías es la plenitud. Leucemia mielocítica crónica, ¿sí? Es el que nos da una esplenectomía hasta fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Esto está tremendo, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Peterson, Kelly, Plummer, Vinson? Que eso ya lo vimos. Es la disfagia que se presenta ¿dónde? Que dijimos que era una membrana debajo del cricoides que si no la tratamos se produce un cáncer. Anemia ferropénica. Ahora ven, díganme características clínicas de la anemia ferropénica, ya que estamos en esto. Las que mencionaron ustedes. Pues que puede haber manifestaciones como quelitis, platoniquia o coliniquia, PIC. ¿Sí? ¿Qué más? Pues también hay los síntomas que son como usuales, de fatiga, irritabilidad, hay retardo capilar, caída del cabello. El cabello, ¿cómo es que dijeron? ¿Qué mencionaron? Es más delgado, es frágil, quebradizo. Exactamente. ¿Sí? Entonces vean, y aparte lo que ya mencionamos, ¿no? La disfagia, que es el síndrome de ¿qué? ¿Cómo se llama? Peterson Kelly o Plummer Winson. Peterson, Kelly, Plummer, Vinson. ¿Sí? ¿En qué patología se da el dolor óseo hematológicamente? Puede ser en la leucemia aguda linfoblástica, ¿no? Por el infiltrado. Leucemia aguda. A ver, datos clínicos. Bueno, no hemos visto leucemia aguda. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿En qué otras cosas? En drepanocitosis falciformes también hay dolor de hueso. ¿Qué más? ¿Qué mencionaron? Ustedes mencionaron algunas. Mieloma múltiple, ¿sí? Que infiltra, que da alteración del sistema nervioso central y dolor de huesos y fracturas patológicas, ¿no? ¿Qué más encontramos en el mieloma múltiple? Lesiones en sacabocado, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa dijeron aparte de las fracturas patológicas? Infecciones, insuficiencia renal, ¿sí? Bien, ¿qué más? Dolor óseo, volvemos al dolor óseo. Leucemia mielocítica aguda, leucemia mielocítica crónica, en la fase blástica, el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Que infiltra hueso. Alteración del sistema nervioso central, de enfermedades hematológicas que lo invaden.
Nuevamente aquí encontramos a la leucemia linfocítica aguda, ¿sí? Dentro del tratamiento que vamos a ver es tratamiento hacia sistema nervioso central. ¿Qué más? Mieloma múltiple, nuevamente, linfoma no Hodgkin, de grado alto de malignidad, el Burkitt y linfoma de células grandes. Hipertrofia gingival que mencionaron en cualquier patología. Linfoma no Hodgkin, variedad Burkitt, linfoma tipo T, leucemia linfocítica aguda y leucemia mielocítica aguda, variedad M5. Hipertrofia testicular, mencionaron ustedes uno, es la leucemia linfocítica aguda, la otra es linfoma no Hodgkin. Tumor mediastinal, leucemia linfocítica aguda nuevamente, no Hodgkin, y a nivel de mediastino medio y anterior se da. ¿Cuál es el síndrome de Evans? Anemia hemolítica más petequias más equimosis, ¿sí? Las úlceras de Muguet, ¿en qué patología se dan? ¿Qué dijeron en la plática? En la granulocitopenia, ¿no? ¿Qué es el índice de Karnofsky? ¿Qué valora? El estado general del paciente y sus funciones. ¿Cuál es la característica del síndrome urémico hemolítico que mencionaron? Hay una anemia hemolítica con fragmentos eritrocitarios, insuficiencia renal más trombocitopenia. ¿Cuál es la característica de las alteraciones hemostáticas? Hematomas profundos son muy comunes, equimosis superficial también muy común. Petequias es raro, pero sí, hematomas profundos común, equimosis superficial común, grandes hemartrosis común y retardo de la hemorragia también es común y se da con mayor frecuencia en hombres y tiene antecedentes familiares como tal. ¿Qué nos produce una hemofilia? ¿Cuál es la característica típica de la hemofilia? ¿Hemorragias a mínimos traumatismos? Hemorragias a mínimos, pueden ser hemorragias a mínimos traumatismos. Todo depende del porcentaje, ¿sí? Pero lo más característico son las hemartrosis y los hematomas profundos, ¿sí? La característica más severa de esto. Bien, creo que está ahí de historia clínica. Vean que historia clínica es mucho, ¿sí? Es bastante lo que tenemos que tener en consideraciones. Ya después vamos a hablar de púrpuras. Púrpuras son como 50 o 60 púrpuras. Las vamos a mencionar, ¿sí? Desde púrpuras por avitaminosis, por vitamina C, las infecciosas, las traumáticas, las congénitas, las adquiridas, ¿sí? Son una gran variedad que estas posteriormente les vamos a ir viendo poco a poco. Bien, hasta ahí le paramos. Bueno, seguimos. ¿Qué tema sigue? ¿Anemia plástica o hereditaria? Sigue anemia plástica. La anemia plástica es poquito, ¿no? En 15 minutos lo vimos, 20 cuando mucho. Bueno, nuestra presentación está algo larga, tiene
55 diapositivas, me parece. En el 55 empezamos. Entonces.